Bueno, hermanos, hoy voy a hacer una narración de la palabra de Dios. No es un sermón, es una narración que la he titulado El verdadero sentido de la Navidad. Es importante entender este tema de qué es realmente la Navidad, porque Jesucristo dejó en su palabra lo siguiente. Jesús dijo en Juan 6:38: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Oye bien la palabra de Jesús. Jesús dijo: yo he descendido. Eso es Navidad. Cristo naciendo en este mundo, en un pesebre en Belén de Judea, pero no para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre, que fue el que lo envió. ¿A qué venía Cristo? Jesucristo venía a salvar a este mundo que estaba perdido en el pecado. El apóstol Pablo nos enseñó la misión que Jesucristo vino a cumplir. Aunque Cristo reinaba en el cielo como Hijo de Dios, aún así Jesús renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo, naciendo en un pesebre en Belén de Judea, como un simple ser humano. El Señor Jesús se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los peores criminales. Por esta razón, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. La Navidad, queridos hermanos, es más que una fecha para compartir regalos. Debería llevarnos la Navidad a reflexionar sobre el verdadero propósito por el cual el Señor Jesús vino a este mundo. Hoy la gente celebra la Navidad, pero no sabe lo que está haciendo. Se emborrachan, algunos van a fornicar, bailan, pecan, y a eso le llaman Navidad. Pero esto no es Navidad. La Navidad es Cristo viniendo a dar su vida para salvarnos precisamente de esas cosas sucias y pecaminosas. Es por eso que el evangelista Lucas dice en el capítulo 2: os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esta era la tarea de Cristo: venir como Salvador, porque la palabra Jesús significa esto, Salvador. Cristo vino a salvarnos del pecado y de la muerte. El mundo perdido, queridos hermanos, necesita de un Salvador, y este Salvador no podía ser otro más que el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Es por esa razón que Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. A mí nadie me quita la vida, dijo Jesús, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento yo recibí de mi Padre, dijo Jesús. Así que Cristo desde el comienzo nos dijo a qué venía: yo soy el buen pastor, que ha venido a dar su vida por sus ovejas.
Jesucristo, queridos hermanos, llevó en la cruz todos nuestros pecados con el único propósito de abrirnos las puertas al reino celestial. Eso es Navidad, hermanos. Navidad es Cristo viniendo a abrirnos el camino para que lleguemos al cielo. Es por eso que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene a mi Padre a menos que lo haga por mí. Jesucristo es el único camino que nos lleva al cielo. No hay otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otra forma de poder llegar al cielo a menos que lo hagamos por medio de Cristo. Jesucristo también dijo: yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue a Cristo encuentra la luz, encuentra la iluminación de su alma. Jesucristo también dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan es la palabra de Dios, y quien come de la palabra nunca tiene hambre, porque ha encontrado la satisfacción para su alma. Jesucristo también dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros somos esas ramas, esos pámpanos, que si permanecemos pegados a Cristo llevaremos mucho fruto. Jesucristo también dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, dijo Jesús. La puerta que lleva al cielo es Cristo. Jesucristo también dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto fue lo que Él hizo en esta cruz, dar su vida por amor a nosotros. Y por último Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Esta es la verdad de la Navidad. Tenemos al dador de la vida, tenemos el camino, tenemos la luz, tenemos el pan que da vida, tenemos la vid verdadera a nuestro favor, tenemos el camino abierto y tenemos la vida eterna a través del Redentor, el Salvador, el Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Alábalo. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, mucha gente no lo entiende y no le encuentra relación alguna a los libros del Antiguo Testamento con el Nuevo. Pero yo voy a demostrarles a través de la palabra que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, todo, desde el Génesis hasta Malaquías, todo tiene que ver con Cristo y con la cruz de Cristo, con la Navidad, porque el propósito de Cristo al nacer no era otro más que dar su vida. Jesús vino al mundo para morir. La cruz no fue un accidente. La cruz es el plan maestro de Dios para la salvación del mundo. Hoy somos salvos, hermanos. Hoy la puerta del cielo está abierta porque Jesucristo vino, nació en un pesebre, se hizo hombre, sanó a muchas almas y entregó su vida por la salvación de todos nosotros. Eso es Navidad. Así que yo los voy a llevar al Antiguo Testamento y les voy a mostrar cómo el tabernáculo que Dios le mandó construir a Moisés en el desierto tenía que ver mucho con Cristo y con la cruz de Cristo. Cuando Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo, le advirtió que lo hiciera conforme al modelo que Moisés vio en el monte.
Cuando Moisés subió al monte Horeb a hablar con Dios, la palabra dice que duró 40 días y 40 noches. Pero lo que muchos hermanos no han entendido es que Moisés fue llevado por Dios al cielo. Durante esos 40 días Moisés visitó el cielo y Dios le mostró el verdadero tabernáculo que hay en el cielo. Y Dios le dijo a Moisés: haz el tabernáculo como el modelo de lo que se te mostró, de lo que viste, Moisés, en el cielo. Así que, hermano, Moisés hizo el tabernáculo, y todo lo que Moisés hizo tenía que ver con la obra de Cristo al venir a este mundo, que era morir en la cruz. El tabernáculo tenía 3 partes. La primera de ellas era ese enorme patio que usted está viendo. Tenía 50 metros de largo por 25 de ancho. Era de lino fino, blanco y resplandeciente. Estaba suspendido sobre basas de plata y bronce. Este patio contenía 3 muebles. El primero que está viendo era el altar del holocausto o altar de bronce. El segundo que está ahí en la mitad era la fuente donde los sacerdotes se lavaban antes de ingresar a la casa que está viendo atrás. Esa casa que ve atrás era la casa de Dios. Ahí Dios se manifestaba al pueblo judío. Así que vamos a estudiar cada paso y se va a dar cuenta cómo este tabernáculo hablaba de Cristo por todas partes. Empecemos por el atrio, el patio exterior. En el atrio estaba el altar de bronce. Este altar servía para que los judíos que habían pecado trajeran a Dios una ofrenda por su pecado. Por lo general traían un cordero. Cuando traían el cordero, el pecador colocaba la mano sobre el cordero y confesaba sus pecados. Le pedía perdón a Dios, pero para poder recibir perdón tenía que haber una muerte, un sacrificio. Es por eso que en lugar del pecador, este cordero era sacrificado, degollado. Su sangre era derramada alrededor de este altar y la víctima era quemada sobre este altar. Durante muchos años murieron miles, tal vez millones de corderos tratando de alcanzar un perdón que nunca pudieron lograr. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, lo señaló y dijo: he ahí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Jesucristo era el Cordero de Dios que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Eso es Navidad. Así que este altar es un cuadro de la cruz donde Jesús murió. El segundo mueble que había en el atrio era la fuente, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de ingresar a la casa de Dios. Hay que recordar que nosotros somos sacerdotes. Es por esa razón que Jesucristo, antes de morir, Jesucristo tomó una vasija de agua, tomó una toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Cuando llegó a lavarle los pies a Pedro, Pedro le dijo: Señor, jamás dejaré que me lave los pies. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te vas a humillar hasta allá? Y el Señor Jesús le dijo: Pedro, si no me dejas lavarte los pies, tú no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, en su ignorancia, le dijo: entonces lávame el cuerpo y la cabeza. Y Jesús le dijo: los que han creído en mí ya han sido lavados completamente y no necesitan sino lavarse únicamente los pies.
Así que, querido sacerdote, tú ya estás limpio con la sangre de Cristo. Pero todos los días nos ensuciamos porque seguimos en este mundo. Todavía pecamos, a veces mentimos, a veces hacemos cosas que no debimos hacer, a veces miramos cosas que no debimos mirar. Es por eso que cada día tenemos que ir a la fuente a lavarnos, porque también somos sacerdotes. Cuando ya el sacerdote se lavaba en el Antiguo Testamento, podía entrar a la casa de Dios, al lugar santo. En el lugar santo, el sacerdote encontraba tres cosas, tres muebles. El primero de ellos era un candelero de oro. Era un candelero con 7 luminarias, con 7 lamparillas que simbolizan la iluminación del Espíritu Santo, que simbolizan a Cristo como la luz de este mundo, que simbolizan a Cristo iluminando el camino para los que le amamos. Frente a este candelero había una mesa de oro, la mesa de los panes consagrados, 12 panes, un pan por cada tribu de Israel. Estos panes son un cuadro o un símbolo de Jesucristo como el único pan del cielo, porque Jesucristo dijo: Moisés no les dio a comer a ustedes el pan del cielo, mas vosotros recibisteis el pan del cielo, porque el pan del cielo soy yo, que he venido para darle alimento al mundo entero a través de mi palabra. Esto es Navidad. El tercer mueble que se encontraba en el lugar santo se llamaba el altar del incienso. Allí el sacerdote quemaba incienso de adoración a Dios. Allí el sacerdote alababa a Dios mientras quemaba incienso, olor agradable al Dios viviente. Esto es un cuadro de Cristo, quien lleva ante el Padre nuestra alabanza y nuestra adoración. Ustedes recordarán a la mujer que derramó el perfume de nardo puro, y cuando alguien la criticó, Jesús dijo: dejadla porque ella me ha ungido para el día de mi muerte. De cierto os digo que donde se predique este evangelio, también se recordará lo que ésta está haciendo por mí. Cada vez que tú alabas a Dios, tu adoración sube al cielo como olor fragante delante del Altísimo. El segundo lugar que había en la casa de Dios es el lugar santísimo. En el lugar santísimo había varios muebles que ya los vamos a estudiar, varias cosas. El primero de ellos era un velo que impedía el ingreso a dicho lugar. Si un sacerdote quería entrar a la presencia de Dios, no podía, porque el velo se lo impedía. Pero hay que recordar, queridos hermanos, que cuando Cristo murió, dice la palabra que el velo se rajó de arriba abajo. Dios partió el velo para abrirnos el camino a través del velo de la carne de Jesucristo, que ha abierto el camino a la misma presencia de Dios. Es por eso que Cristo dijo: yo soy el camino. Hoy como cristianos tenemos una entrada directa al lugar santísimo. Es por eso que la palabra dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Hoy el camino al cielo está abierto para el creyente, porque Cristo abrió el velo a través de la cruz, a través de su sangre y a través de su muerte expiatoria. Él abrió el camino para llevarnos a la vida eterna. Cuando ya atravesaba el sumo sacerdote este lugar, ahí encontraba el arca. El arca era un cofre de madera cubierto de oro. Dentro de este cofre habían tres cosas.
las tablas de la ley que Dios escribió en el monte Horeb, en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. También estaba el maná, con el cual Dios alimentó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Y por último estaba la vara de Aarón, que es un cuadro de la autoridad sacerdotal del que Dios ha designado para acercarse a su trono. Sobre este arca había una tapa. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. Sobre esta tapa, una vez al año, el sumo sacerdote entraba y derramaba la sangre de la víctima sobre este propiciatorio. Con esta sangre Dios perdonaba, pasaba por alto el pecado del pueblo de Israel, mientras venía el verdadero y único sacrificio que puede perdonar el pecado del mundo, que es Jesucristo muriendo en la cruz. Sobre este propiciatorio habían 2 querubines tallados, no porque Dios esté aprobando la idolatría, sino para hacerle entender lo que existe en el cielo. En el cielo hay ángeles poderosísimos que alaban a Dios tiempo completo. El profeta Isaías lo escribe en el capítulo 6. Cuando el profeta es llevado a la presencia de Dios, él ve querubines volando por encima del trono de Dios, que continuamente dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Estos ángeles tienen la tarea de cuidar de que nada pecaminoso se acerque al trono del Creador, al trono del 3 veces santo. Al lugar santo, hermanos, entraban los sacerdotes todos los días, de acuerdo al turno que les correspondía, y allí cumplían sus deberes religiosos. Al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, y lo hacía una vez al año, una sola vez al año. Entraba con la sangre del sacrificio, de ese cordero que había sacrificado en el altar de bronce. Tomaba la sangre y la derramaba sobre el propiciatorio para pedir perdón, primero por él, porque el sacerdote era un hombre como nosotros y pecaba, y segundo, para pedir perdón por el pueblo judío. El hecho de que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo una vez al año con la sangre de un sacrificio era una demostración clara, hermano, de que la entrada a dicho lugar estaba prohibida para el hombre pecador. Bajo el antiguo sistema, se tenían que repetir los mismos sacrificios una y otra vez. Todos los días morían animales en el altar de bronce. Todos los días habían sacrificios. ¿Por qué? Porque ninguno de estos sacrificios pudieron limpiar jamás a ninguna persona. Alguien dirá: ¿y entonces por qué Dios los mandaba? Porque Jesucristo, o Dios mejor, Dios quería que la gente entendiera la gravedad del pecado y la gran obra que hizo Jesucristo, que con un solo sacrificio hizo limpio a todos los santificados. Si el sacrificio hecho por el sumo sacerdote hubiese sido efectivo, el sentimiento de culpa de los hombres habría desaparecido para permitir su entrada a la presencia del Creador. La triste realidad, queridos hermanos, es que estos sacrificios que hacía el pueblo judío nunca, óigame bien, nunca pudieron quitar el pecado de los hombres. Por el contrario, estos sacrificios le recordaban a los hombres cuán pecadores eran.
Como los hombres no podían acercarse a Dios por su pecado, por eso fue que vino Jesucristo, hermanos. Vino para morir en una cruz. Vino y se ofreció como el único sacrificio aceptado por Dios para permitirnos la entrada hoy a todos los hombres a la misma presencia de Dios, al reino celestial. Alabado sea la obra y maravillosa obra de Jesús. Este es el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad no es una fiesta pagana para bailar y emborracharnos. Eso no es Navidad. La Navidad, hermano, es Jesucristo viniendo a este mundo para abrirnos el camino, para abrirnos este camino que nos conduce a la presencia del Altísimo. Es por eso que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llegará a mi Padre a menos que lo haga por medio de mí. Hermanos, Jesucristo se ofreció a sí mismo. Él ofreció su vida como el único y perfecto sacrificio. Jesucristo abrió ese camino cuando fue torturado en la cruz, cuando fue lanceado, escupido, abofeteado, crucificado, coronado de espinas. La Navidad es esto, hermano, es recordar lo que Él hizo, cómo murió y sufrió por nosotros. Así que en vez de participar del mundo, del jolgorio y la tomata, más bien recapacita y piensa en lo que Cristo hizo por ti. Es por eso que Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Esto es Navidad. Esto es Navidad. Cristo muriendo por nosotros para que hoy nosotros tengamos la vida eterna. Esto es Navidad. Jesucristo no entró en el tabernáculo hecho por Moisés. Jesucristo entró en el cielo mismo. ¿Por qué no entró en el tabernáculo de Moisés? Porque era una mera copia. Jesucristo tenía que ir con su propia sangre ante su Padre y derramarla en el cielo para que Dios pudiera perdonarnos. Cristo se presentó ante su Padre una sola vez y para siempre, para limpiar el pecado del mundo mediante su muerte en la cruz. Es por esa razón que Jesucristo dijo lo siguiente: como no te agradaron, oh Dios, los sacrificios de los animales, ni las ofrendas por el pecado, aquí estoy, Señor, para dar mi vida por todos los hombres. Eso es Navidad. Jesucristo también dijo: he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento hablaba de la cruz. Los profetas hablaron de la cruz de Cristo. Los salmistas hablaron de la cruz. Nosotros como sacerdotes hoy tenemos que hablar de la cruz de Cristo. Jesucristo también dijo: como no quisiste los sacrificios de los animales, ni las ofrendas por el pecado, he tomado un cuerpo que te pueda ofrecer. ¿Recuerdan a Cristo?
viniendo del cielo. Eso es lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 9. Porque un niño nos es nacido, pero el Hijo de Dios nos es dado. Como niño Jesús nació, pero como Hijo de Dios no nació, porque es eterno. El Hijo de Dios, que estaba sentado a la diestra de Padre por la eternidad, el Hijo de Dios bajó del cielo y entró en un cuerpo humano, en un pesebre, nacido de una virgen, en Belén Efrata, para ahí darnos la vida y darnos salvación, muriendo en la cruz del Calvario. Esto es Navidad. En la voluntad de Dios estaba que el sacrificio de Jesucristo en la cruz purificara nuestras conciencias y nos permitiera vivir en santidad. Hoy no nos cuesta vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Cristo ha lavado nuestras conciencias de esas obras muertas. Hoy no participamos como el mundo del desenfreno que llama Navidad. Hoy usamos esta fecha para salvar almas y decirles que hay un Salvador que dio su vida en la cruz, y que hoy ese Salvador quiere salvar a todo aquel que se arrepienta y que venga a Él. Hoy el Salvador está aquí. Su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, mis hermanos, ha actuado como sumo sacerdote, pero también como ofrenda. Es por eso que Cristo dijo: yo me ofrezco a mí mismo. Jesucristo hizo de sacerdote y también de ofrenda. Él se entregó a sí mismo. Es por eso que Jesucristo dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque es el mandamiento que yo recibí de mi Padre. Jesucristo, hermanos, se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, y luego de hacerlo se sentó en el lugar de honor a la derecha del Dios Altísimo. Hoy está sentado allí como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que Esteban, el primer mártir de la fe, cuando moría apedreado, dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios del universo. Veo a Jesús coronado de gloria y honra. Mediante su muerte, Jesucristo perfeccionó a los hombres que han creído y aceptado su sacrificio. Los ha perfeccionado para poderlos llevar al cielo. Es por eso que hoy tú eres libre del pecado, porque Dios te ha perfeccionado. Es por eso que el Espíritu Santo dijo lo siguiente, hablando de ti y hablando de mí. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. El Espíritu Santo también dijo de ti y de mí: no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y también el Espíritu Santo dice de ti que has creído en Cristo: yo perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo aquel día, y ese día es
hoy. Dile a tu hermano: tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Eso es Navidad. Por tanto, queridos hermanos, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, para que todo aquel que se acerque a la cruz con fe pueda recibir la herencia eterna que Dios le ha prometido. ¿Cuál herencia, dirá alguien? Nada menos que la vida eterna, porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Son palabras de Jesucristo. Cuán valiosa es la sangre de Cristo, queridos hermanos. Porque si la sangre de estos animales que sacrificaba el pueblo judío limpiaba el cuerpo de las personas, cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de todas las acciones pecaminosas que hayamos cometido. La sangre de Cristo tiene un valor infinito, hermano. Es por eso que Jesucristo dijo en Juan 6: el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este es el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad no es una fiesta del mundo de baile y de trago, no. La Navidad es recordar a Cristo como el libertador, el salvador de nuestras almas. Eso es Navidad, hermanos. Jesucristo está por venir. Cuando Jesús venga, ya no se ocupará de nuestros pecados, porque Él ya murió en la cruz, sino que Cristo vendrá a traernos la salvación que Él nos ha prometido, porque Él prometió que nos iba a llevar a la casa de su Padre. Amados hermanos, tenemos un sumo sacerdote, quien está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Su nombre es Jesucristo. Es por esa razón que Dios le dijo a su Hijo Jesús: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, porque el sacerdocio de Aarón no servía, era ineficaz. Se necesitaba de un sacerdote eterno, un sacerdote poderoso, y ese sacerdote es Jesucristo. Así que, hermanos, el antiguo sacerdocio quedó anulado por ser débil, inútil, un sacerdocio que nunca perfeccionó a nadie. Ahora nosotros confiamos en un sacerdocio mucho mejor, un sacerdocio que nos ayuda a acercarnos a Dios con plena confianza y sin ningún temor. Hoy confiamos en Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote de nuestra fe, el sumo sacerdote de nuestra salvación. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, y Jesucristo como sacerdote está sentado a la diestra del Padre e intercede todos los días por nosotros, para que Dios nos pueda ayudar a llegar a salvo al reino celestial. Un nuevo sacerdocio ha sido establecido por Dios mismo, hermano. Los descendientes de Aarón, el primer sacerdote, llegaron a ser muchos, y llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero Jesucristo se hizo sacerdote por el juramento de Dios mismo, que le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es por esa razón que Dios dice
el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Yo me siento feliz de saber que en el cielo hay un sacerdote que intercede por mí todos los días para que Dios me pueda llevar algún día al reino celestial. Eso es maravilloso. Jesucristo, hermanos, es el sumo sacerdote que necesitábamos. Santo, perfecto y sin ninguna mancha. Él ha sido apartado de los pecadores. A Él se le ha dado el lugar más alto de honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, Él no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesucristo lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados del pueblo. Así que, amados hermanos, hoy podemos entrar con valentía al lugar santísimo. Hoy podemos entrar al cielo mismo, pues la sangre de Jesucristo nos ha limpiado para siempre. El Señor Jesucristo nos ha abierto un camino para podernos acercar a la presencia del Padre, un camino que nos lleva a la vida eterna, un camino al lugar santísimo, un camino a la misma presencia del Creador del universo. Ese camino está abierto para todos nosotros hoy. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es el único que nos puede llevar al reino celestial. Amados hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote tan poderoso que gobierna sobre la casa de Dios, entremos directamente a esa presencia de Dios, pero con un corazón limpio y con un corazón sincero, y acerquémonos con confianza al trono celestial. Pues nuestra conciencia culpable ya ha sido rociada y lavada con la sangre de Cristo. Hoy no hay nada que me acuse, hermano. Hoy siento que Cristo ya hizo la obra y que el cielo está abierto para mí y para ti también, para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Por tanto, queridos hermanos, animémonos los unos a los otros a vivir una vida santa, a no tomar esta fiesta como una fiesta pagana de baile y de licor. Animémonos más bien a hacer bellas acciones. Animémonos a no dejar de congregarnos. Animémonos unos a otros a no apartarnos jamás de los brazos del Señor. Animémonos a vivir una vida de amor con nuestro prójimo. Recordemos, hermanos, que todas las señales que los profetas anunciaron están cumplidas y que en cualquier momento el Maestro Jesús, que dio su vida en esa cruz, vendrá a llevarnos a la casa de su Padre, al reino celestial. Di conmigo, eso es Navidad. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Y si no te quedó claro, cuando llegues a casa, repite lo que te enseñé. Porque Navidad, más que un regalo, es Cristo dando su vida por la salvación nuestra. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Jesucristo está por venir, hermano. Que cuando Jesucristo regrese, nos encuentre haciendo la obra de Dios y no las obras del diablo. Glorifiquemos más bien a Dios con nuestras vidas. Glorifiquémoslo esta noche y cantémosle y alabémosle y proclamémosle al mundo que los cristianos entendemos lo que en verdad es la Navidad. Feliz Navidad para todos.
Dios los bendiga. Fuerte ese aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Aleluya. Alguien que alabe al Creador del universo. Alguien que le dé alabanza al que vive para siempre. Por favor, incline su rostro. Y si tal vez tú has participado del paganismo del mundo, pídele perdón a Dios y dile: Señor, yo quiero que me enseñes a recordar esa fecha en que tú viniste. Nadie sabe la fecha. Allá tú, si te molesta lo que celebramos. Yo aprovecho cualquier oportunidad para ganar las almas y rescatar las almas de las llamas del infierno, y no para atacar a nadie. Navidad no es para atacar, es para salvar las almas, hermano. A veces me parece que hay cristianos que son tan inclementes, que buscan cualquier cosa para destruir. Yo busco cualquier oportunidad para salvar las almas, hermano. Así que si me quieres criticar por hablar el 24 de diciembre de Cristo, no hay problema, crucifícanos. Pero lo único que yo te digo es que Cristo dijo: yo no he venido para condenar a nadie, he venido para salvar las almas, para darles vida y para dárselas en abundancia. Ese es el mensaje de Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces cierre sus ojos, porque aquí hay almitas que necesitan a Cristo. Si tú nunca has recibido a Cristo, allá en tu silla, levanta tu mano al cielo y haz esta oración conmigo. Dile: Señor Dios Todopoderoso, hoy en el nombre de Jesucristo, yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento por todo lo malo que he hecho en mi vida. Te pido que entres a mi corazón y que con tu preciosa sangre tú limpies mis pecados. Yo hoy he entendido que tú moriste en la cruz para que yo tenga hoy perdón. Así que yo acepto la obra que tú hiciste en la cruz para el perdón de mis pecados. Y yo decido recibir a Cristo en mi corazón. Decido aceptar la salvación que tú me ofreces. Decido creer que Jesucristo ha dado toda su vida por mí. Ayúdame, Señor, a caminar esta senda que tengo por delante. Ayúdame a llegar a la meta, que es el cielo. Ayúdame a no apartarme jamás de ti. Padre, hoy bendigo a toda persona que hizo esta plegaria hoy por primera vez. Que hoy la Navidad llegue a estos corazones. Cristo nazca en ellos. Porque eso significa la palabra Navidad. Nacimiento, natividad. Que Cristo hoy nazca en estos hogares, en estas vidas y en estas familias. Amados hermanos, levanta las manos y dile: Señor, gracias por haberme hecho entender lo que es la Navidad, y ayúdame a vivir una vida recta y a aguardar tu venida. Y vamos a ir a casa con este espíritu de que Cristo ha nacido en nuestro corazón. Dios los bendiga.